es abogado. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Bueno, ¿qué en virtud de este escándalo, ¿no? Porque realmente le piden que renuncie el presidente del Tribunal de Casación. El escándalo es Stornelli, las dudas que hay sobre Comodoro Pi. Me imagino que para un abogado litigar en el medio de este escándalo es complicado. ¿Qué tal? Buenos días. Acá la situación es que es muy clara. ¿Sí? Principalmente recién escuchaba a la doctora y yo digo, por mucho menos que la prueba que se recolectó en este caso respecto de la situación particular de Patricia Bullrich, se llama indagatoria a una persona con el marco probatorio que existe. Porque hemos oído efectuar a la ministra descargos televisivos, descargos en los medios de comunicación, cuando en verdad el marco de prueba que existe en este caso implica que efectúe el descargo y el derecho de defensa en un acto de indagatoria. Esto resulta clarísimo en principio. Por eso considero y creo que de acuerdo a cómo se viene avanzando la causa, las publicaciones, las pericias, bien que manifestó la doctora Salvo recientemente, es inminente el llamado a indagatoria de la ministra Bullrich. Creo que no puede darse más tiempo y, reitero, por mucho menos se han traducido la acusación a cualquier imputado, ¿no? Ahora, Fernando, si uno se pone a pensar, sí, es difícil, ¿no? En el lugar del juez, que ya está buscando más pruebas, Ramos Padilla, porque todavía nos falta enterarnos que había las computadoras de la lesión. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que después puede venir la ampliación de cualquier tipo de indagatoria con el surgimiento de nuevos hechos. Creo que hay ya un criterio establecido de no presentarse a las indagatorias o de poder estirarlas más. Recién justamente se dan muchas situaciones en la actualidad, recuerda la primera pregunta que hacías, ¿sí? Vemos el hecho también de los chicos de Monte, en el cual también hay una implicancia política de la ministra sobre una concientización directa sobre las fuerzas policiales, porque lo que se dio en este caso, no quiero mezclar los temas, pero es importante porque deviene también de la autoridad política, deviene una clara aplicación de la doctrina Bullrich, que hace tiempo que se viene... Bueno, pero es la que establece Bullrich a través de un criterio, un reglamento interno que ni siquiera es jurisprudencia, y eso juega en la conciencia no solamente del ciudadano, en la conciencia de los jueces, en este caso en la conciencia de la policía, presiones psicológicas. No deja de ser un acto de coacción lo que efectúan sobre, en estos casos, que es una consecuencia directa, y aquí está. Eso no se pide mano dura, se pide matar. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. En el caso de Stornelli, sí, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que ha decidido el procurador, bien. ¿Eso implica que no se va a presentar el próximo viernes? Ramos Padilla hay una nueva oportunidad para evitar la rebeldía. La realidad es que la citación para el 31 de mayo abre una posibilidad de que deje de quedar en estado de rebeldía. El juez lo que hizo claramente es cumplir con la normativa y lo que dispone el artículo primero de la ley de fueros, la 25.320. En el cual debe, no dice que podrá, debe, en el caso de que fuera un funcionario investigado por alguna causa penal o que se haya iniciado al respecto, en este caso solicitar el desafuero a los efectos de poder traer la indagatoria, o en este caso citarlo. Dice el artículo primero claramente que el hecho de que sea llamado indagatoria no se implica restricción de la libertad, bajo ningún aspecto, pero si no se presentase tal cual establece, debe solicitar a la entidad respectiva, al órgano respectivo, en este caso la Procuración, que arbitre todos los medios necesarios para iniciar el procedimiento de desafuero y poder traerlo a declarar. Esto es más que claro, cumplió con una obligación, con un deber, y da otra nueva posibilidad de presentarse el día 31. Ahora bien, yo lo que quisiera ver en este estado de rebeldía, nos ha tocado en muchas ocasiones litigar en Comodoro Pi. Conocemos cuál es el criterio del doctor Stornelli cuando la justicia le corre vista por un pedido de rebeldía o ante una no presentación en una declaración indagatoria. Y puedo llegar a asegurarles que en todos los dictámenes del doctor Stornelli, una situación de rebeldía solicita inmediatamente la detención del imputado, sin ningún tipo de maniobras, estrategias procesales, pero bajo ningún aspecto. Está entrando en su propio juego, sinceramente es de gravedad institucional. Ahora, lo que pasa es que lo que llama la atención es, si el juez pide un juicio político, la institución, o pide el desafuero, el sumario administrativo es mucho más largo el camino. Sí, pero la realidad marca que el juez sigue adelante con la causa sin ningún tipo... Lo que pasa es que rompe cualquier tipo de relación con Stornelli. Al no presentarse, se encuentra fuera de todo esto. El juez lo que hace es seguir adelante con la investigación. No lo tiene ajustado a derecho. Por eso hay que tratar, en la medida de lo posible, porque reitero nuevamente, esto es un procedimiento para llevarlo a indagatoria, ¿sí? Es el punto principal. No hubo un dictado de prisión preventiva, no hubo un pedido de detención, es traerlo a indagatoria y verificar
que puede ejercer su derecho de defensa y leer los actos de acusación. Y que entregue el teléfono. Y entregue el teléfono. Yo acá tengo impresa la acusación que efectuó el juez Ramón Padilla respecto de Stornelli. Yo sinceramente estoy viendo la transcripción de las escuchas telefónicas, de los mensajes fundamentalmente. Yo no lo puedo creer como esta situación particular no determina que Stornelli se presente ante la justicia a dar explicaciones. Estamos hablando de una organización, pero de tal magnitud que pocas veces he visto en mi vida. Porque además van avanzando los delitos que va cometiendo esta organización. Es interminable, ¿sí? Pero que está claramente comprobada que existe una asociación ilícita, es increíble. He visto transcripciones con el periodista Santoro que son, sinceramente, sorprendentes. Cómo la política blande de imponer miedo sobre los imputados, en este caso sobre las víctimas. Un medio para hacer una carpeta. Para hacer una carpeta, utilizando la jerarquía del doctor Stornelli. Muchas transcripciones telefónicas, los hechos resultan más que claros. Pero aparte, esto es una metodología de chantaje, ¿sí? Es una metodología de hablante. Era toda una estructura muy bien organizada en el cual comenzaba con la identificación del de la víctima, en este caso los presuntamente podían ser imputados, se obtenía información, antecedentes familiares, informes comerciales, pero de una manera sinceramente sorprendente. Eso con un camino allanado por jerarquías superiores a lo que era, considero un vendedor de humo como D'Alessio, ¿no? Había algo más arriba que permitía habilitar el camino como para que esta persona pueda llegar a actuar. Y aparte también la otra es mediatizándolo, llevándolo a los canales de televisión para que se haga famoso como superabogado, tipo de la DEA. Claramente que hace referencia, le refiere a Stornelli el domingo lo llevamos a Clarín, el lunes es tapa de Clarín. El lunes lo efectuamos. Y fue. Señorita Santori fue. Y fue tapa de Clarín. Fue tapa de Clarín, y aparte con conversaciones entre Stornelli y D'Alessio muy claras. Ahora, sí. Uno se quiere quitar de toda la parte política que cada uno tiene, ¿no? Sí. Acá estamos hablando de un delito que es gravísimo y cómo funcionaba el armado de carpetas. Exacto. Que hasta el momento era algo vox populi, pero no había pruebas. No había pruebas. Exacto. Lo que hizo D'Alessio fue ponerle pruebas. Exactamente. Al armado de carpetas. Y al armado de carpetas le puso pruebas, fueron surgiendo y se fue efectuando y se va verificando una organización de tal magnitud que, reitero, esto era un cuento de nunca acabar, continuaba hacia el futuro. Hay un dicho que manifestaba cómo utilizaban los arrepentidos, como el doctor Silvestroni en su momento lo había manifestado, utilizaban a los arrepentidos como instrumento de fuerza, y es increíble, ¿no? Porque hoy en día la ley del arrepentido, la ley de colaboración, le permite inclusive solicitar las excarcelaciones durante el proceso o hasta que se compruebe los datos que aporten, y jugaban en entrada y salida de imputados por la ley de arrepentido y obtenían las claras excarcelaciones. Ahora, nadie acá fundamentó y nadie dijo que también hay una norma, si mal no recuerdo es el artículo 277 bis del Código, que cuando los arrepentidos brinden información inexacta o datos falsos, son sometidos a un tipo penal que prevé una pena de 4 a 10 años de prisión. Que no es excarcelable. Que no es excarcelable. Entonces, cuando comiencen ahora a verificar cómo operaba esa banda a los efectos de que el arrepentido se presente en tribunales, ¿sí? Utilizar a D'Alessio como fuerza de choque, entre otras cuestiones, se va a poder verificar más claramente cuán mentira era o cuán organizado estaba también los propios arrepentidos imputados. También es un delito haber falsificado una placa de la DEA. Sí. Es un delito internacional. Por eso mismo, de esta organización, de esta causa... Alguien se la dio, o alguien le mostró para que él falsifique la placa. A ver, esto es claro. No hay que chuparse el dedo. Sí, relación con la embajada había, o con algún vínculo con la embajada habría. D'Alessio pudiera haber sido una persona que, reitero, una persona preparada para estafar, para vender humo, lo que fuere, pero nada lo pudiera haber logrado sin una estructura jerárquica como se demuestra en la causa, claramente. El tema es que hay muchos delitos investigados sobre esta cuestión. Hay muchos hechos que se están investigando, pero parten de una asociación ilícita, ¿sí? De una banda que por el mero hecho de formar parte de ella conforman el delito penal. Ahora, es interminable. Uno lee la causa y es un cuento de nunca acabar todos los hechos que pueden derivar en muchísimos tipos penales. Pero creo que es hora, Antonio, claramente de comenzar a desmembrarlo, de mostrar realmente qué es lo que hay en la causa,
que se cite indagatoria tanto al periodista Santó como por ejemplo a Patricia Bullrich, porque no veo... Y a otros más, que Pero los no es llevaban a los cualquier medios asociación adolescentes. ilícita, no es Con cualquiera. diputados, Sí. ministros, es un tipo. Diputados, ministros, periodistas. Esto es grande. Fiscal. Ocurre que lo jerárquico acá es lo que viene por intermedio del gobierno, que fue lo que facilitó los medios, inclusive a la prensa, para poder llevar adelante esto. Políticas reitero, es increíble, uno lee cómo efectúan el miedo, imponían el miedo en la persona, en la víctima, de tal magnitud que mencionaban cuestiones familiares, políticas, laborales. No, y los metamensajes. Los Por ejemplo, mensajes, en un programa de televisión, invertir el nombre de la empresa como un metamensaje. Claro, exactamente. Pero es de una gravedad, No. es un apriete por Sí, todos sí. lados. Extorsión. Sí, yo creo que en cualquier causa, el hecho inclusive de la situación de rebeldía del fiscal Stornelli, Tanto preso. al momento de dictar el procesamiento, es el argumento del peligro de fuga. Si nosotros nos guiamos por cuál es el criterio uniforme que adopta Ramos Padilla, inclusive en varias causas, cuál es el criterio que adoptan los jueces hoy en día ante una situación de rebeldía de este tipo, más allá de la cuestión de los fueros, ¿no? Me estoy refiriendo, es que al momento de dictar el procesamiento, la prisión preventiva, la situación de rebeldía genera ese peligro de fuga, el entorpecimiento del proceso. Porque lo que veo acá es que se están efectuando descargos televisivos y mediáticos, no en el lugar donde se debe. No, porque no tiene Que nada es el para decir. Porque en televisión puedes mentir. Claro. En tribunales no podés mentir. No podés mentir. No. El imputado tiene su estrategia, tiene derecho de mentir, no se puede autoincriminar y demás. Pero tiene que contestar la totalidad de las acusaciones, que si uno lee todos los puntos y los hechos son increíbles. Tenemos indagatoria para rato, por largo tiempo. Y reitero, esto es una banda. ¿Sí? No es Stornelli solamente. Stornelli claramente actúa como cabeza. Acá hay diputadas, acá hay ministros, acá hay miembros del Poder Judicial, Sí. había ex policías, un tipo como D'Alessio que era la cara visible, si vos querés, el extorsionador más importante. Sí, tal cual. Hay muchos periodistas, muchísimos, porque no se conoce toda la verdad. Cuando va a decir un expediente te das cuenta que hay unas maniobras que no se pueden creer. Sí. ¿Quién ordenaba que vaya y se sentara en la silla? Y pero ocurre como siempre. Un jurista italiano decía que cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia huye por la ventana. Se escapa por la ventana. Entonces, esto es lo que realmente ocurre. Son situaciones de coacción, pero que se vislumbran. Por eso he mencionado también los otros hechos, como el tema de los chicos de Monty Massi, no quiero inmiscuirme en eso, porque ya es el criterio extorsivo, sobre todo, ¿sí? Hay un criterio coactivo sobre la voluntad de las personas, y esto es lo que están adoptando hoy en día las autoridades, y se vislumbran en una organización y una banda que pocas veces, sinceramente, vi la asociación ilícita en su esplendor. No, aparte porque fíjate que coacheaban un tipo para meter en cana a otro. Lo coacheaban a Farini. Al abogado. Andás a ver cuántos más coachearon. Sí. En el hecho, hay un hecho claro, que es el hecho de Stornelli. Hablas en referencia a cómo se sienta con el director arrepentido. Pero muchísimas. Y a medida que iban efectuando, día a día se iban desarrollando esas maniobras de ablande con los empresarios, los aprietes, la coacción, distintos hechos que llevaban adelante esta asociación ilícita, que claramente respondía a una situación jerárquica y cada una tenía su rol y una función. Había una división funcional de tareas que cada uno lo cumplía a la perfección. Se ve claramente en la acusación, no cabe ninguna duda. Evidentemente lo que más sorprende es lo aceitado y la sensación de impunidad que tenían. Exacto. Como para realizar lo que... Tenés un juez, un fiscal, Claro. un ministro, dieran ganas. un ex policía, la AFI policía. a tu servicio. Como tu servicio, ministro de Seguridad. Digo, Tenés a un ver, poder es ilimitado. una asociación ilícita enorme, pero digo, también es, como decíamos muchas veces, la punta del ovillo de quizás había otras tantas organizaciones ilícitas Sí, no actuando tengas a la duda, vez. No tengas No, duda. pero lo que mencionaba Antonio también al principio en la pregunta, lo que vemos de lo que pasó con Geminiani, los sorteos de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal. Era constante, por ejemplo, la Sala Cuarta, las resoluciones increíbles, los tiempos, las tardanzas que tenían en todo, y era el brazo duro del gobierno. Estamos hablando de que se vislumbraba muy claramente. Entonces es una estructura de poder que realmente trajo consecuencias muy graves. Pero creo que es un dato que no es menor. Sí. Zubik Sí, dijo Mariana. que ella iba a denunciar a Alberto Fernández. Sí. Tenía muchas pruebas. De Por hecho, ocurrió hace organizador. en el juzgado de Bonadío. Sí. Abiertamente lo dijo. Sí. Voy a presentar la denuncia en el juzgado de Bonadío.
Claro, claro. No es así. No es así, no es. Claro, hay que explicarle Hay que explicarle a la gente que no se sortea esto. Pero aparte lo Vos dicen presentás y después te sortean a donde te cae. abiertamente. Es lo Voy que- a mi amigo a denunciar a tal. Y cuando Massa llega a 14 puntos, lo denuncian a Massa también. Sí, es lo que hablamos de la implicancia política Y constantemente. que se cuide la baña también y que se cuiden todos los opositores. Lo que ocurre es que además, no solamente una banda, sino que además esa implicancia política que le hicimos referencia mata. Y sinceramente, mató. Y generó delitos, complicó familias, gente, una organización que con una gravedad institucional notoria. Pero fíjate, esos son estados de excepción. Antes era el partido militar o es el partido judicial. Sí, sí. Antes eran cuando los opositores o los oficialistas no querían a Massa un presidente, tocaban la puerta de los cuarteles y salía el partido militar hasta 1976. Claro. Y ahora tenés el partido judicial que te detiene, no te mata, pero te detiene. Te detiene. Pero además tenemos ya una política que se va vislumbrando día a día, que quiere responder al clamor popular, al clamor social, una política vindicativa, como justamente son medidas que se van tomando sobre la marcha, sobre la base, quieren imponer como ejemplo una mano dura y no se establecen ni los medios necesarios como para poder realizarlo. Entonces, las consecuencias son todo lo que estamos viendo ahora, una estructura corrupta, claramente, no es poca cosa lo que está ocurriendo con Ramos Padilla en Dolores. Estamos hablando, mira, de una ministra, o dos, no sabemos si Garabano está también. Estamos hablando de un fiscal. El juez habló del juez, de Juego Bonadío, que lo nombró concretamente. 3 diputadas, no sabemos si hay más tampoco. Claro. 2 excomisarios, o comisarios retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La estructura de inteligencia. La estructura, claro. Vos fíjate que no saben qué hacer y cómo van a contestar. ¿Cuántas veces ingresaba D'Alessio al Ministerio de Seguridad? Sí. Pero está comprobado. Está aprobado. Está aprobado con las transcripciones, está filmado. No hay ningún tipo de duda. Bueno, la ministra dijo que fue una sola vez y que como no le gustó, le dijo pero que se fuera. Miente, porque Le digo lo que dijo hoy pero ella habla con medios amigos que no le repreguntan nada le repreguntan ella, habla, expone, como si fuera una suerte de Roosevelt, expone, miente, pero miente a lo pavote, no le hace ni una repregunta a nadie, ninguna repregunta, y ella se va como si creyendo que todo el mundo le va a creer. Los imputados, por muchas menores pruebas, muchos imputados que tenemos en el país no tienen esta posibilidad de efectuar sus indagatorias y sus descargos vía televisiva, sino que son citados, reitero nuevamente lo mismo, son citados indagatorios. Creo que lo que mejor puede ocurrir ahora como para despejar cualquier tipo de dudas y no generar, no la causa penal, sino también más controversia en la gente, en los ciudadanos, es que la ministra Bullrich sea citada inmediatamente indagatoria, porque reitero nuevamente, las pruebas son concretas, son específicas y si bien se sigue investigando y el juez Ramos Padilla sigue adelante con toda la situación, creo que los hechos nuevos podrán ampliar el indagatorio, pero creo que por una cuestión institucional y de gravedad institucional. Quédate un segundito, Fernando. Sí. Vamos al último momento. Hablamos del juicio por la obra pública. Piden veedores para el juicio. Lo hizo el abogado de Julio De Vido, el doctor Maximiliano Rusconi. Pidió de manera urgente la intervención de veedores para controlar el juicio de la obra pública que se lleva adelante, ustedes lo recuerdan, comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Federal número 2 contra 13 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Decíamos, el pedido fue solicitado por el doctor Maximiliano Rusconi, que es el abogado de Julio De Vido. Por este tema estamos en comunicación con Vanessa Petrillo. Vanessa, muy buenas tardes. Bueno, se piden de manera urgente veedores. Exactamente, veedores para controlar el proceso, este juicio por la obra pública que comenzó
el martes pasado contra 13 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner. Julio De Vido es uno de los acusados, y recordamos que Rusconi al inicio del juicio había pedido realizar planteos que fueron rechazados o que fueron denegados por lo menos hasta el momento por el tribunal. Hoy lo que hace Rusconi es pedirle de manera urgente al Colegio Público de Abogados la designación de veedores para controlar este juicio. Los veedores tienen por función, en otros juicios se ha hecho también, controlar la legitimidad, controlar los actos que se realizan y limitar en el caso de que exista algún abuso por parte del tribunal o alguna irregularidad. Bueno, eso es lo que está pidiendo ahora la defensa de Rusconi. Ahora, hay una realidad también. El Tribunal Oral número 2 le ha pedido a Marcos Peña que le envíen lo que les está pidiendo y no se nos manda. Que son las obras elegidas así a dedo, 5 obras, dijeron de 51, bueno, vamos con estas 5, como si fuera una caución de cocaína, algo absurdo, nunca visto. Sí, ya se lo había pedido y hizo una reiteración días atrás también el tribunal a Marcos Peña. Hay varias cosas que están pendientes en este juicio. Recordamos también los recursos que están ante la Corte Suprema, ¿no? Que también tienen que resolverse, que son importantes como para avanzar. Lo que dice Rusconi es lo que también han planteado otras defensas, que falta prueba fundamental en esta causa. Se ha denegado la realización de medidas probatorias que para las defensas son claves, son importantes y hacen al ejercicio del derecho a la defensa. Así que bueno, ahora un planteo nuevo ante el tribunal, se deberá resolver la designación de veedores, sí o no. Hay bueno varias cosas, varios temas que tiene que resolver y que está reunido ahora el tribunal. También tiene que resolver si autoriza a Cristina Kirchner a no presentarse, por ejemplo, en la audiencia del lunes próximo. Están en estos momentos resolviendo eso. Vanessa, muchísimas gracias. Hasta luego. Para ir cerrando, Fernando, la pregunta que uno se hace, ¿no? Para iniciar un juicio oral y público, y te faltan las pericias, te faltan los papeles, pues te faltan las obras, cómo fue el trámite para saber, para probar que vos le pagaste a alguien antes que al resto. Exacto. ¿Se puede iniciar un juicio oral y público sin eso? A ver, la situación es muy buena el planteo y la pregunta. En primer lugar, quiero manifestar que lo que dice el doctor Rusconi en respecto a lo que ocurrió en el juicio fue clarísimo. Les han cortado hasta el micrófono. No les aceptan en primer momento los pedidos de nulidad que iban a efectuar en su momento. Todo esto se podía evitar si el Tribunal Oral 2 toma otro criterio. La causa viene más allá del debate oral, se interpusieron una serie de recursos por medidas que se venían pidiendo en la instrucción y en la instrucción suplementaria respecto de, creo que si mal no recuerdo, son 50 obras públicas en las cuales no se habían efectuado pericias. 51 pericias no se habían efectuado obras públicas. Al mismo tiempo, se habían solicitado la citación de muchos testigos que habían participado en la administración, distintos testigos que plantearon las defensas para que sean citados a juicio. Todas estas pruebas fueron rechazadas por el Tribunal Oral, con diversos argumentos. Continuó incidentalmente el recurso, las defensas, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Si bien el Tribunal Oral puede solicitar o puede continuar adelante con el debate, porque es ajeno a la resolución en principio, desde el punto de vista normativo, a la resolución de los recursos, es realmente increíble que esto haya ocurrido, porque genera muchísimos inconvenientes. ¿Qué significa esto? El Tribunal Oral 2 pudiera haber una comunicación directa con la Corte Suprema de Justicia, es como realmente actúan los tribunales, verifican cómo está el estado y la situación de los recursos de las impugnaciones, sobre esa base fija la fecha del debate oral. Pero no se apura. Sí, no se apura. ¿Qué problema habiendo? 2 meses, hay inclusive una prueba que manifestó el doctor Villarroel días pasados, que todavía quedan para producirse en el mes de agosto. El Tribunal 2, si hubiera actuado de esa manera, todo esto se pudiera haber evitado. Ahora, la Corte tiene que resolver estos recursos. ¿Pero qué ocurre? Son recursos, impugnaciones que hacen al derecho de defensa en juicio. No es una mera impugnación sobre una medida procesal común, normal, que estamos acostumbrados a que nos rechacen a los abogados todo el tiempo. Entonces, son pruebas que hacen a la defensa. Unas de las impugnaciones que la Corte haga lugar, el juicio se vuelve todo para atrás. Esto es así claramente, y esto, reitero nuevamente, se pudiera haber evitado si el tribunal lo ha adoptado otro criterio. Se evitaba un papelón. Gracias, Gracias, doctor. No, por favor, gracias. Y en San Antonio de Areco está Bernardo Maniago, en instantes estará allí el precandidato a presidente Alberto Fernández. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.